Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, la segunda de este día, en la que vamos a revisar la aplicación de inteligencia artificial en el aprendizaje de las matemáticas. Para ello está con nosotros Daniel Enrique Gutiérrez. Él es CEO de Arcametry y nos va a mostrar y presentar parte de su proyecto, parte de las iniciativas y cómo están haciendo cambios en este tipo de aprendizaje que viene acompañado de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por estar acá, Daniel, y te dejo entonces la pantalla libre para que comiences con tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la Universidad de Playa Ancha por permitirnos compartir este espacio con todos ustedes. Y muchas gracias a todos los asistentes. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy el CEO de Arcametry, una empresa española que nos dedicamos al desarrollo de software de educación digital. Nosotros fundamentalmente estamos centrados en el desarrollo de un software que ayude a los estudiantes en el aprendizaje de matemáticas. Las matemáticas, como sabemos, es una asignatura que presenta cierta complejidad para muchos estudiantes. Por ejemplo, en el último informe PISA, el 52% de los estudiantes en Chile no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas. En España estamos en un 25%, en Europa en un 22%, en Latinoamérica en un 65%. Esto significa que este porcentaje de estudiantes van a tener bastantes dificultades para poder desarrollar su carrera, digamos, profesional a un punto donde puedan tener un buen futuro. Nosotros estamos convencidos de que no hay estudiantes buenos y malos para matemáticas, sino que sencillamente hay estudiantes que necesitan un apoyo, unas condiciones distintas para poder continuar en su progreso. En este contexto que tenemos actualmente, debido a la pandemia, nos hemos visto todos un poco abocados a la utilización de plataformas digitales, a tener que, desarrollar estas competencias digitales para poder continuarle dando a nuestros estudiantes un poco lo que sería estas clases, ¿no? Y que puedan seguir avanzando. Nosotros, gracias a toda la infraestructura digital, se ha podido continuar en esta modalidad virtual, en esta modalidad híbrida, con el aprendizaje, realmente no igual que se hace de forma presencial, por supuesto, pero se ha podido seguir adelante con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo sobre todo de la comunidad docente para adquirir estas competencias digitales que hagan llegar, la enseñanza a los estudiantes. Nosotros pensamos que estas competencias digitales han venido para quedarse y tenemos que aprovecharlas, no solo en un momento de pandemia, sino más allá. Cuando volvamos a la normalidad, también tiene muchísima importancia el que nosotros podamos seguir utilizando estas herramientas que hemos empezado a utilizar y muchas otras para ayudar a mejorar este aprendizaje con los estudiantes. Nosotros, dentro de las competencias digitales, creemos fundamentalmente en la personalización. Las posibilidades que nos ofrece la tecnología que tenemos actualmente para personalizar el aprendizaje de los estudiantes son muy importantes. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso tengamos un estudiante donde tiene una curva de aprendizaje, en su curso, que es lineal, donde empieza con el nivel de conocimientos previo y alcanza el nivel de conocimientos objetivo, fijado en el objetivo curricular. Esta línea realmente es un poco utopía, ¿no? Porque esto sería un aprendizaje perfecto donde en cada momento, en cada mes de la asignatura, está consiguiendo alcanzar los objetivos de aprendizaje fijados con el mismo esfuerzo.
Si tenemos una segunda estudiante, por ejemplo, con una curva de aprendizaje un poquito distinta, aquí sí que estaríamos ya en un aprendizaje un poquito más real, donde podemos ver que esta estudiante, bueno, pues hay momentos en donde tiene mayor dificultad para adquirir esos conocimientos, para, bueno, pues llevar la asignatura, y otros momentos donde le es más sencillo. En este caso también consigue llegar a alcanzar el objetivo curricular de la asignatura. Si vemos un tercer estudiante, en este caso vemos que, bueno, pues ha tenido mayores dificultades y en este caso pues no ha conseguido alcanzar el nivel curricular, se ha quedado un poquito antes. ¿Cómo, digamos, pues las herramientas digitales nos pueden ayudar a mejorar esto? Pues a través de la personalización. Si nosotros somos capaces de personalizar de una forma mayor su aprendizaje, podemos, en estos puntos donde el estudiante está teniendo mayores dificultades, proporcionarle una ayuda, de tal forma que consigamos que esta curva, bueno, pues se asemeje un poquito más a la curva que sería la ideal de aprendizaje para estudiante. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto de una forma automática? ¿Cómo podemos hacer esto sin que nos suponga, digamos, un gran trabajo o un mayor esfuerzo, ¿no?, por parte, digamos, docente para conseguir este aprendizaje personalizado, este aprendizaje que, bueno, permita, digamos, pues que no tengas una clase de 25 alumnos, sino que cada alumno, digamos, tenga como un poquito su clase. Bueno, pues esto lo podemos hacer a través de inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, la gran pregunta aquí sería, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque muchas veces estamos hablando de inteligencia artificial, pero no tenemos demasiado claro qué significa exactamente la inteligencia artificial. Bueno, inteligencia artificial podemos llamarle a cualquier software que es capaz de aprender. Es un software que aprende, digamos, para mejorar, para hacerse más eficiente en su trabajo. ¿Cómo aprende un software? Podemos preguntarnos ¿qué proceso sigue para aprender? ¿Qué necesita para aprender? Bueno, pues en este caso, como es algo muy sencillo, muy parecido a cómo aprendemos los seres humanos. Nosotros aprendemos de la experiencia, de los hechos vividos. Pues la inteligencia artificial aprende de datos, de los datos que se le suministran para que, bueno, pues pueda, digamos, ir aprendiendo sobre ellos. Por esto está la importancia de otra palabra que habremos oído muy a menudo últimamente, que es el Big Data. El Big Data se encarga de recopilar miles, millones de datos que de entrada no tienen una conexión entre sí, y, digamos, pasarlo por un embudo, por una tubería, que llamaríamos, y cuando nos los devuelve, esos datos ya se han convertido en información. Esos datos ya se pueden utilizar, esos datos ya tienen un sentido, son conexos, y podemos, ese gran volumen de datos que nos ha entrado de una forma primaria, convertirlos en una información utilizable. ¿Qué hacemos con esa información? Esa información se la pasamos a los centros de procesado, en este caso, centros Machine Learning, digamos, es una rama de la inteligencia artificial que se dedica a trabajar con esos volúmenes de datos, a aprovechar esos volúmenes de datos para el aprendizaje y, a su misma vez, digamos, soltarnos unas proyecciones a futuro de, bueno, pues qué puede suceder en base a los datos que se han recibido. Esto lo podemos ver hoy en día, pues, por ejemplo, en negocios, una empresa que tiene sus clientes nuevos que está adquiriendo, tiene sus ventas, tiene clientes que está perdiendo, y todos esos datos son procesados por la inteligencia artificial, por el Machine Learning, y nos está devolviendo, digamos, pues informes sobre por qué puedes estar generando clientes, por qué los puedes estar perdiendo, qué acciones estás haciendo que te lleven a, digamos, generar más ventas. Todo esto se utiliza actualmente.
También, cuando navegamos por Internet, nosotros podemos entrar en una página, ver un producto A, en otra página ver un producto B y entramos en otra página que tiene publicidad y de repente nos sacan una publicidad de un producto que no era ni A ni B, pero que realmente nos interesa. Podemos pensar, es una casualidad, realmente es muy probable que no lo sea y es la inteligencia artificial que tiene, digamos, pues nuestro perfil y sabe un poco qué cosas nos pueden interesar. Si trasladamos esto ahora bien al ámbito educativo, que es digamos lo que nos interesa, pensemos en estudiantes que pueden estar utilizando un software educativo, pues donde estén haciendo ejercicios, están interactuando con ese software, ese programa está emitiendo datos, esos datos pueden ser procesados, como hemos visto, mediante este mismo mecanismo que se puede utilizar para empresas. Podemos procesar esos datos de los estudiantes y obtener pues, unos reportes, unas proyecciones de qué necesita el estudiante, dónde tiene dificultades, dónde le podemos ayudar de forma automática. Bien, esos reportes inicialmente los podría obtener, digamos, el profesor. Sería algo muy interesante el que le podamos dar al profesor pues, los reportes de qué tal interactúan sus alumnos con los ejercicios que se les ha planteado, dónde tienen dificultades, dónde tienen problemas. Ya es, digamos, algo muy interesante para ofrecerle al profesorado. Pero si vamos un paso más allá, a la par que le ofrecemos esos datos a los profesores, podemos pensar en una aplicación hacia el propio software que está interactuando con el alumno. Quiero decir, si la inteligencia artificial se comunica con el software, podemos hacer que el software le genere al alumno ejercicios, contenido que se adapte 100% a sus necesidades. De esta forma, volvemos a la parte inicial donde decíamos, para nosotros es muy importante personalizar el aprendizaje del alumno. Para nosotros es muy importante ayudar a ese alumno a que pueda superar sus dificultades. Bueno, de esta forma estaríamos generándole al estudiante el contenido que necesita para ir superando sus dificultades, para ir aprendiendo a la misma vez que el profesor puede ver todo el reporte de lo que está haciendo su alumno y dónde puede necesitar una ayuda, porque para nosotros realmente el eje de la enseñanza es el profesorado, es el profesor el que tiene que gestionar este proceso donde pues los estudiantes estén interactuando con la plataforma, él recibe los resultados, pero realmente es el profesor el que lo gestiona. Pero nosotros le simplificamos esta labor donde, pues en lugar de, digamos, estar generando ejercicios, corrigiendo ejercicios, esto se hace de una forma automática basado en esta inteligencia artificial por nuestros programas y el profesor se puede fundamentar en, centrarse donde el estudiante está teniendo problemas, qué tipo de ayuda le puede ofrecer para superarlos. Nosotros hemos desarrollado esta plataforma con contenido personalizado, se genera automáticamente para cada estudiante, los ejercicios son gamificados porque para nosotros es muy importante ayudar a la motivación del estudiante. Creemos que cuando somos capaces de que el estudiante se emocione es cuando mejor estamos consiguiendo que aprenda, mejor está fijando ese aprendizaje. Y además, como he dicho, pues somos capaces de generar ejercicios automáticamente de acuerdo a las capacidades y a las condiciones de cada estudiante en cada momento. En estos momentos, además de pandemia, quizás se ha producido una mayor brecha entre unos estudiantes y otros. Quizás un estudiante puede tener más problemas en un contenido, otro estudiante puede tener más problemas en otro contenido. Ha sido muy dificultoso el poder dar esa uniformidad en el aprendizaje que siempre pretendemos y con herramientas de este tipo ayudadas por inteligencia artificial
podemos conseguir que cada estudiante donde tenga esa dificultad la consiga superar de una forma más sencilla de cara a los siguientes cursos. Como decimos, todo esto, bueno, pues está apoyado en inteligencia artificial y, bueno, se le da un reporte al profesorado de todo lo que hace el estudiante y las necesidades o características que puede tener. Ahora, si les parece bien, no sé si habrá alguna pregunta, si no paso a detallar, vamos, a que vean un poco más de forma práctica cómo es la plataforma y cómo podemos interactuar con ella. A ver, creo que hay una pregunta por aquí. Hay una pregunta en el chat, una pregunta de Luis. Sí. No sé si la quieres hacer a viva voz, Luis, o la leo. Perfecto. Luis nos pregunta si esta es una experiencia formativa gamificada o son elementos que tienen características lúdicas. Digamos que es formativo, gamificado, porque digamos que es curricular. O sea, en este caso tendríamos la asignatura de matemáticas y se gamifican los ejercicios que, bueno, son factibles de hacer esto de acuerdo al desarrollo curricular de la asignatura. Por lo tanto, si un estudiante está en, no sé, vamos a suponer quinto de básico y ese estudiante tiene que entrar a hacer, por ejemplo, fracciones, pensemos una suma de fracciones con distinto denominador, ese estudiante va a tener una modalidad de aprendizaje, por ejemplo, de resolver esa fracción en cruz, por multiplicaciones en cruz. Pero si nos vamos a la parte de enseñanza ya séptimo, octavo, cuando esos estudiantes han visto, por ejemplo, los números primos, el mínimo común múltiplo y ese tipo de temarios, va a tener esos mismos ejercicios, digamos, para resolverlos con mínimo común múltiplo, para hacerlo de la forma distinta. Entonces, es una experiencia formativa, gamificada, que, bueno, le acompaña al estudiante durante su desempeño de la asignatura. Como digo siempre, guiado por su profesor. O sea, para nosotros es la pieza fundamental de ese aprendizaje. No sé si te he resuelto la duda. Sí, has podido hablar. Sí, lo que pasa es que me queda más la duda porque por lo general cuando hablamos de gamificación hablamos de lo que, primero, de poder potenciar una actividad formativa que va de la base de una narrativa, donde existe una narrativa dentro de un contexto, hay una construcción completa de una actividad, más que una actividad aislada que sea ludificada. Entonces, por eso era mi consulta si era todo esto que ustedes están proponiendo era una gamificación, estaba gamificado como dentro de la definición misma que da el Tecnológico Monterrey, o eran solamente algunas cosas aisladas que tendían a hallar, como por ejemplo un juego que es algo lúdico y que un juego por sí solo no es ludificación, no es gamificación. Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Sí, vale, entiendo ahora mejor tu pregunta. Sí, mira. Nosotros, digamos que, por ejemplo, ahora cuando entremos para adentro lo vamos a poder ver. A los estudiantes por ejemplo, de básico, hasta sexto básico, les hemos creado un entorno donde hay unos bichitos que los llamamos arcamis, donde hay una historia de que ellos han llegado al planeta y ellos están interactuando con nosotros y necesitan que resolvamos los ejercicios para volver, digamos, a su planeta y tal. O sea, hemos montado esa experiencia gamificada, ¿no?, en base a los contenidos curriculares de la asignatura. O sea, nosotros vamos a tener una nave espacial con la que vamos a ir viajando por distintos planetas, vamos a ir entrando
en distintos contenidos, y esos contenidos nos van a ir ayudando a conseguir un progreso para que esos Arcamis, digamos, puedan volver a su planeta, ¿no? Esta es la experiencia gamificada que ofrecemos, y luego, bueno, pues cuenta con sistemas de recompensas y cuenta con diversas actividades que se van montando también durante los meses para que puedan interactuar con ellas, pues alguna actividad, por ejemplo, se me ocurre de aprendizaje basado en proyectos algún mes y alguna cosa de este tipo. Pero todo eso lo gamificamos dentro de ese entorno lúdico de bueno, pues esta historia, como digo, de los Arcamis. Muchas gracias, muchas gracias. Fantástico. Pues ahora ya sí que voy a ver, voy a pasar a... Luego les comparto nuestra información al final de la presentación. Voy a pasar a compartir la pantalla. Vamos a ver. Bien. ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Sí, perfecto, se ve, Daniel. Vale, muy bien. Bueno, pues bueno, esta es la pantalla de inicio de Arcametri. Les invito a que visiten www.arcametri.com. Aquí tienen gran cantidad de información. Vamos a hacer un login. En este caso tengo seleccionado como país Chile porque tenemos adaptado el currículo también para Chile dentro de los países que tenemos por aquí. Entonces selecciono Chile, vamos a entrar inicialmente como un estudiante, vamos a entrar como un estudiante de quinto básico y vamos a poder ver un poquito lo que estábamos hablando pues anteriormente sobre esta gamificación. Aquí hay un pequeño periodo donde aprovechamos para cargarle los recursos al estudiante. De esta forma conseguimos que se pueda utilizar en cualquier dispositivo y en cualquier conexión a Internet. Lo hemos probado allí en Chile con conexiones en torno a 1 mega por segundo y el programa funciona perfectamente. Entonces, bueno, como decía, tenemos 4 mundos. Estos mundos nos proporcionan, digamos, los grandes bloques que tendríamos en este curso académico: números y operaciones, mediciones, geometría, probabilidades y estadística. Aquí tenemos un menú. Bueno, en este caso este botón nos cambia entre la parte gamificada y una parte de calculadoras que ayudan al estudiante, que después se la mostraré porque por ejemplo, en la parte de media es muy interesante esta posibilidad para el estudiante. Bueno, aquí tenemos un pequeño menú, como decía, donde podemos ver los resultados, podemos seleccionar nuestro Arcami, podemos ver la historia que gamifica, digamos, esta experiencia. Y bueno, pues nada, vamos a volar hacia uno de los planetas. Y vamos a entrar, por ejemplo, en la zona de fracciones. Como estábamos hablando antes. Bueno, pues aquí ya tendríamos lo que sería la parte de los minijuegos, ¿no? Los ejercicios que bueno, pues le puede practicar el estudiante con ellos. Vamos a ver, por ejemplo, el de escribir las fracciones. Nosotros aquí tenemos la barra de progreso. El estudiante, según vaya avanzando, va a ir incrementando, va a cambiar de color, y cuando llegue al final y además tenga color verde, el estudiante ya habrá alcanzado el objetivo curricular de este curso en esta temática de lectoescritura de fracciones. Por aquí tenemos un menú donde, bueno, pues podemos ver la información de cómo se juega el juego. Este menú se despliega automáticamente la primera vez que entramos a cada juego. En este caso no lo ha hecho porque, como ya tenemos un pequeño progreso, hemos entrado alguna vez, pues no se ha desplegado automáticamente, pero lo podemos consultar aquí.
Y bueno, pues nada, tenemos un ejercicio, nos propone unas acciones a la izquierda, nos propone las formas de escribirlo a la derecha y bueno, pues nosotros podemos ir pulsando sobre ellas, nos va a ir indicando las que son incorrectas, las que son correctas y bueno, pues podemos irle al estudiante proporcionando este feedback. Nosotros, como decimos, todos los ejercicios, todo el contenido que hay aquí es personalizado y autogenerado, de tal forma que, bueno, como ahora mismo se nos está acabando el tiempo, nosotros no hemos sido capaces de completarlo. Le pulsamos a continuar. Estas estrellitas con distintas caras, según si lo hacemos mejor o peor, nos dan pues también un feedback de nuestros resultados. Y cuando le demos a continuar, vamos a ver cómo volvemos a entrar en el mismo juego, pero sus valores, sus parámetros, aunque nosotros no hemos incrementado el progreso, no hemos aumentado el nivel, digamos que sus parámetros han cambiado. Tenemos un ejercicio distinto del mismo nivel de dificultad que tenía el estudiante con el anterior que hemos estado viendo, pero con valores distintos, tanto numéricos como las palabras, por supuesto, relacionadas con ello, que bueno, pues nos permite seguir practicando en este nivel hasta que bueno, consigamos superarlo y podamos subir a otros objetivos. El juego va a ir cambiando, le va luego a preguntar, le va a dar la palabra, le va a preguntar cómo se escribe, le va a volver a dar los números, le va a ir preguntando que escriba letra por letra, en fin, va a trabajar con el estudiante de una forma muy completa, digamos, cada temática en la que entre hasta conseguir el objetivo curricular, como decimos. Si me permiten, voy a ir a la parte de secundaria, vamos, a la parte de, sería para ustedes de séptimo básico en adelante. Bueno, este login que tenemos es muy sencillo. Cada estudiante tiene un usuario y una contraseña que se le proporciona de forma individual y bueno, pues él cuando accede con su usuario y su contraseña automáticamente accede a su curso, al contenido que él se tiene que encontrar. Aquí tendríamos la parte de, bueno, este sería un estudiante de séptimo básico, si no me equivoco, y bueno, pues aquí ya sí que les variamos un poquito, ese entorno gamificado ya no es tan gamificado, hay una pequeña gamificación con sus avatares, hay una pequeña gamificación con recompensas, pero no está la gamificación de la historia que, bueno, pues tenemos montada para de sexto básico hasta primero básico. Bueno, aquí clasificamos ya las grandes temáticas, las áreas, bueno, pues por tipos de números, fracciones, ecuaciones, figuras planas, sistema métrico decimal, probabilidad. Aquí el estudiante, bueno, pues puede entrar, por ejemplo, a practicar números primos. Por ejemplo, nosotros le ofrecemos una ruta de aprendizaje, pero como siempre decimos, está definida por su profesor. Para nosotros lo ideal sería que primero descubriera los números primos, después trabajase la descomposición en factores primos y ya pudiera saltar al mínimo común múltiplo o al máximo común divisor. Pero si, bueno, entramos por ejemplo, en el mínimo común múltiplo, pues aquí, por ejemplo, se nos está pidiendo, se nos da dos números, se nos está pidiendo calcular los factores primos de estos números. Si nosotros pulsamos, nos lleva a otra pantalla donde nos facilita la realización de este cálculo. Nos da el número y nos da posibles opciones para calcular esta descomposición factorial. Aquí es donde empieza a entrar la inteligencia artificial. Aquí es donde, por ejemplo, la máquina está siendo capaz de reconocer
si nosotros estamos pinchando en el número correcto, por supuesto, pero también si pinchamos en un número incorrecto, si ese número es un número primo, si no lo es, si tenemos claro qué tipo de números tenemos que utilizar o si tenemos claro qué números son primos. O sea, todo esto son datos que, como decía antes, ya se pueden procesar por esa inteligencia artificial y darle una información pues muy potente al profesor para que sepa dónde ese estudiante puede estar teniendo ese problema y ayudarle con él. Si pulsamos sobre, por ejemplo, algún número que no es primo, pues nos está dando una pequeña explicación de por qué no es correcto. Si pulsamos sobre otro número, que este sí es primo, pero no es válido, no es un divisor válido, pues también nos lo explica. Continuamos. Y continuamos. Bien, vamos a calcular el segundo un poquito más rápido. Bien. Entonces ahora, bueno, nos lanza una pequeña ayuda sobre cómo tenemos que calcular el mínimo común múltiplo, qué factores primos debemos usar y bueno, pues vamos a ello. Usaríamos los que no son comunes, que sería el 2 y el 7, y de los que son comunes, el que tiene exponente mayor. Pues pulsamos sobre él y en este caso nos dice que podemos continuar, lo hemos terminado con éxito. Ahora me gustaría llevarles a la otra parte que les hablaba antes, de las calculadoras, donde, bueno, cambia un poco el paradigma que utilizamos, ¿no? O sea, aquí tenemos también conjuntos de números, ecuaciones, matrices, funciones, pero si nosotros nos vamos a números primos, igual que estábamos antes en la otra parte practicándolo, aquí, por ejemplo, mínimo común múltiplo, en este caso es la situación inversa. Aquí el estudiante puede introducir el número o los números, ¿no?, que quiera para calcular el mínimo común múltiplo y bueno, le puede hacer de una forma directa, darle a calcular, el programa se lo va a realizar, o puede darle a desarrollo. Y en este caso se le explica de forma detallada cómo el estudiante tiene que hacer ese proceso de cálculo de ese mínimo común múltiplo. Esto, bueno, pues a nivel, por ejemplo, cuando estamos en ecuaciones, un sistema de ecuación lineal, vamos a introducirle, por ejemplo, aquí dos ecuaciones lineales. Y le damos para que nos lo resuelva. Bueno, perdón, podemos elegir el método, sustitución, igualación, reducción. Vamos a elegir, por ejemplo, reducción. Le pedimos que nos lo resuelva y, por supuesto, pues va paso por paso dándole una explicación detallada al estudiante de cómo tiene que resolver ese sistema de ecuaciones. Y bueno, en definitiva le proporcionamos un apoyo bastante, bueno, pues grande cuando tiene estas dificultades y bueno, pues puede apoyarse en esta plataforma, en esta parte de la plataforma para continuar avanzando. También, bueno, se dispone para hacer gráficas de funciones y mucho más contenido que no me voy a extender. Por último, les voy a presentar la parte del profesor, lo que vería el profesor de toda esta operación que ha realizado el estudiante. Nosotros entraríamos con nuestro usuario de profesor a la parte de profesor y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, la zona de quinto básico. Aquí veríamos todos los estudiantes que tengamos matriculados en quinto básico, en grupo A tendríamos aquí. Bueno, aquí tenemos los grandes grupos que hemos visto en esos mundos. Si nosotros pulsamos sobre ellos, los habilitamos o los deshabilitamos para que, bueno, pues centrar al estudiante en el contenido que nosotros queramos. Y también podemos habilitar y deshabilitar ese acceso a las calculadoras que han visto anteriormente, porque bueno, pues queramos hacer un examen, alguna prueba, incluso online, ¿no? Y bueno, pues no queramos que durante ese periodo tengan acceso a esas calculadoras. Si pulsamos ya sobre un estudiante, bueno, pues aquí
podemos ver, por ejemplo, lo que ha estado haciendo en números y operaciones. Nos está diciendo pues, que ha trabajado con fracciones, con números naturales, con tablas de multiplicar, con cálculo mental. Entramos en la parte de fracciones, que nos está dando que tiene una tendencia negativa. Vamos a ver, y bueno, pues aquí en esta escritura de fracciones, en representación de fracciones, por ejemplo, nos está requiriendo atención. En suma y resta, pues nos comenta que bueno, pues la tendencia neutra va bien, avanza adecuadamente. Podemos ver su tasa de aciertos, su progreso y el tiempo de uso efectivo en cada uno de los ejercicios que ha utilizado. Esto no es tiempo que esté dentro de la plataforma, sino el tiempo real en el que ha estado trabajando en los ejercicios. Si pulsamos, por ejemplo, en uno de ellos, suma de fracciones, pues aquí podemos ver exactamente y con detalle cada uno de los ejercicios que el estudiante ha hecho. Lo clasificamos por colores para que veamos de una forma más sencilla lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal en rojo, lo que ha hecho regular en amarillo. Y bueno, de esta forma podemos ver exactamente en qué ejercicios ha podido tener problemas, el profesor lo puede ver, y bueno, pues trabajarlo con el estudiante si lo cree oportuno. Me gustaría entrar en la parte de séptimo básico, a ver si obtenemos... Sí, aquí por ejemplo hemos obtenido de esta parte también de nuestra inteligencia artificial estas alertas, donde como les comentaba antes, el programa es capaz de reconocer no solo qué tal está trabajando el estudiante, sino si presenta alguna dificultad especial en algún área. Entonces nos pondríamos encima de ella y bueno, pues ahí el estudiante, o sea, ahí nos está diciendo que el estudiante tiene dificultad para descomponer los números en factores primos o no entiende su uso en el cálculo con números primos. Entonces, bueno, pues esto le puede ser de ayuda al profesor. Una vez que lo ha visto, es tan sencillo como darle para quitarlo, le puede ser de ayuda al profesor para, bueno, orientarle un poco hacia donde el estudiante puede tener alguna dificultad para su avance. Y bueno, pues esto es lo que es Archametry. Y bueno, pues a ver, quiero dejar de compartir y compartirles, si puedo. Bien. Aquí. Bueno, pues esto es Archametry y bueno, pues espero que les haya gustado, me comenten sus dudas y les dejo aquí nuestra información por si están interesados en saber más y bueno, pues a su disposición estoy. De momento, muchísimas gracias, Daniel. No sé si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta, tuviese alguna consulta respecto de lo que nos explicó Daniel. También sobre inteligencia artificial o el uso de esta en el ámbito educativo, lo que hemos estado hablando, pues podemos charlar sobre ello. Gabriel. Hola, buen día. Primero que todo, gracias Daniel por acercar toda la terminología de inteligencia artificial a algo en fácil, que es algo de que de solo escuchar inteligencia artificial uno dice ¿qué película es esta o de qué están hablando? Gracias por ese acercamiento que creo que en educación hace mucha falta también todavía. Mi consulta respecto a si desde la plataforma que nos mostraste permite generar, por ejemplo, guías de trabajo como para remediar en los puntos en que tiene menor desempeño cada estudiante o simplemente ellos pueden, a uno le aparece ok, tal niño se equivoca en tal cosa, lo instruyo para que entre por sí solo, de forma autónoma, a la unidad en la que ha rendido menos. Sí, bueno, sobre todo hacia la parte de primero a sexto básico, ¿no? Es donde le podemos hacer ese bloqueo de contenido
para intentar guiarle hacia donde queremos que trabaje. Realmente es el estudiante el que tiene que acceder a ese contenido, ¿no? Pero bueno, pensamos que el acceso es bastante sencillo y, como digo, podemos bloquear el otro contenido para que, bueno, pues centrarle más, ¿no?, en esa edad hacia donde queremos que esté trabajando. En la otra parte, en la otra interfaz que habéis visto para los estudiantes más mayores, le dejamos abierto el contenido porque, bueno, ya consideramos que en esa edad, pues incluso ellos en algún momento pueden necesitar repasar algún contenido anterior y lo pueden tener abierto. Buenísimo. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Daniel. Coincido con Gabriel en que efectivamente nos acercaste la terminología, la aterrizaste y haces que en el fondo sea un poquito más sencillo acercarnos a este mundo que se escucha bastante, pero que efectivamente nos están faltando en el mundo educativo una serie de traductores que nos permitan ver cómo eso puede impactar derechamente en la inteligencia, o sea, cómo impactan en las temáticas actuales. Las tendencias están vinculándose directamente con todas estas herramientas, con todas estas tecnologías emergentes, este aprendizaje de las máquinas, con esto efectivamente que las técnicas de inteligencia artificial, cómo se replican, cómo finalmente van reproduciendo aquello que el hombre de alguna otra manera, esas tareas rutinarias van ayudando mucho a que efectivamente podamos incluirlas dentro de aquello que podría aumentar la capacidad de los profesores en centrarse en enseñar, y quizás algunas otras temáticas más rutinarias pudiesen ser parte de lo que la inteligencia artificial pudiese apoyar. Bien, muchísimas gracias, Daniel, por este espacio, por compartirnos tu proyecto y también por colocar en común un tema que está muy en boga, pero que poco a poco se va entendiendo un poco más. Así que muchísimas gracias, seguimos en contacto y agradecemos también a la audiencia que estuvo presente el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a la Universidad de Playa Ancha y a ti, Antonio. Y por supuesto estamos en contacto y, como digo, si queréis más información sobre lo que hacemos, estaremos encantados de proporcionárosla. Muchísimas gracias. Ahí dejaste tu contacto en la pantalla, así que si cualquiera, o si quieres colocarlo en el chat, por si alguien lo quiere copiar, Sí. en los últimos minutitos, para que también se puedan acercar a una mirada cercana a lo que tú has estado trabajando. Para la audiencia también ya dejamos el enlace de conexión con la siguiente charla. Ahí está entonces el correo electrónico de Daniel, por si alguien quisiera conocer un poco más de su proyecto. Así que lo dejamos cordialmente invitado a que hagan esos nexos, generen redes y sigamos creciendo de manera que podamos abordar estas temáticas de manera conjunta. Muchísimas gracias, Daniel, y que tengas una agradable tarde. Seguimos en contacto y el resto los invitamos a la siguiente charla. Que estén muy bien. Muchas gracias.